Vamos a ser honestos. Ojalá tenga hambre. No, hay hambre hasta ahora, no te preocupes. Oye, nos acompaña el Ceremi de Bienes Nacionales, Tomás, y aquí siempre... Kovacic. Kovacic, ahí está. Y vamos a poner ahí el cartelito al tiro en pantalla, digamos, para que no tengamos problemas. Estamos en la UC de radio también, así que el Ceremi en vivo y en presente, presenciales estas entrevistas. Oye, bueno, compañero de curso. Amigos de toda la vida. De toda la vida. Poniéndonos al día en este rato. Oye, Tomás, siempre nos gusta conversar también y acercar la posibilidad de ampliar un poquito nuestro conocimiento. Así es. La gente de repente se pregunta, ¿qué es Bienes Nacionales? ¿Qué es lo que hace Bienes Nacionales? ¿De quién depende? ¿Cómo funciona esta cuestión? A ver, en términos globales. Sí, bueno, efectivamente, el Ministerio de Bienes Nacionales, que es el Ministerio del Territorio, es el ministerio en definitiva que está a cargo de administrar y poner a disposición para distintos usos la propiedad fiscal. Ya, solo como un dato a nivel nacional de la extensión geográfica, cerca del 54% fiscal, es propiedad fiscal. Ya, en la región de Valparaíso, si bien es menor, está entre el 3 y el 4% fiscal, en otras regiones está sobre el 80%, como regiones del... ¿Perdón, cuánto acá? Entre 3 y 4% de la extensión. Es poco, sí, bueno, en una región igual bien grande, importante, pero es poco, sobre todo con la demanda que hay para distintos fines. A diferencia del norte, que es como cerca de un 80 y fracción. Toma, de repente vemos los cerros, salimos de paseo y nos encontramos con llanuras, qué sé yo. ¿Eso es terreno fiscal o tiene...? No necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que ahí todas las inscripciones en los conservadores de bienes raíces respectivos datan incluso algunas de años antes del siglo XX, incluso. O sea, tenemos registro del caso de San Antonio, registro de la inscripción de Mayor Cabida de 1906. Registro obviamente de mucha antigüedad, pero que en definitiva sobre esos terrenos, cierto que por lo general muchos son llanuras, pero son particulares en definitiva. Claramente hay propiedad fiscal en sectores como llanuras, como tú bien dices, pero en definitiva nosotros obviamente estamos mandatados para administrar la propiedad que está inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre del Fisco de Chile y quien administra bienes nacionales. O sea, en otras palabras, no existe un terreno que no sea de nadie. Sí, podría haber, muy buena pregunta, Jorge, porque podría haber un terreno que no carezca de inscripción en el conservador. ¿Y no le corresponde al fisco, entonces? Ya, es que ahí está. Nosotros tenemos el decreto de ley, ¿cierto? Bueno, está el 1939, que es en materia de administración de bienes fiscales. Cuando no hay un, digámoslo así, un terreno, Jorge, un terreno. Ajá. Que hay un ciudadano consulta, bueno, ¿de quién es este terreno? Nosotros, obviamente, se genera alguna solicitud, puede ser a Bienes Nacionales o a otro ministerio, obviamente a la municipalidad, nosotros despejamos y si verificamos de que no hay una inscripción en el conservador previa, o sea, no hay una inscripción de propiedad, nosotros tenemos la facultad para generar la primera inscripción. Yeah. ¿Y a quién? A favor del Fisco de Chile. O sea, cuando hay terrenos que están identificados sin inscripción, o sea, que carecen de un propietario, Bienes Nacionales tienen la facultad de inscribir y generar la primera inscripción a favor del fisco y posterior a eso poner en administración, obviamente, a distintos fines. Ya. Y cuando también alguien desaparece, una persona muere, fallece, no sé, se abduce, digamos, un violador, eso queda para el fisco. No necesariamente. En los casos de que una persona fallezca y no hay herederos, ajá, ya se genera la herencia vacante. Ya, la herencia vacante, insisto, al no haber herederos, el fisco pasa a favor del fisco y el fisco obviamente a través del decreto ley 1939 puede disponer esa propiedad para los distintos fines, entregar ciertas organizaciones público-privadas y para los distintos fines que obviamente estime el Ministerio de Bienes Nacionales. Son solo los casos de herencia vacante. Ok. Ahora, hay problemas de toma, asentamientos ilegales, qué sé yo, como quieran llamar, y de repente dice, bueno, es que no hay terreno, no hay... ¿Qué pasa? ¿Verdaderamente no hay terreno? Sí, a ver. Es una gran pregunta, Jorge, porque en definitiva es lo que marca uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Gabriel Boric, que un mandato del presidente es el plan de emergencia habitacional. Justamente, para poner en contexto, hoy día actualmente la situación en Chile en materia de vivienda, estamos hablando de un déficit de cerca de 650.000 viviendas a lo largo del país. En la región el déficit habitacional es aproximado entre 55.000 y 60.000. ¿Ya? O sea, ¿qué nos lleva a esto en definitiva? Y finalmente es cómo el Estado se pone a disposición de reducir la brecha o reducir el déficit. Acá hay un problema que tiene que ser abordado con perspectiva de Estado. Y no con perspectiva, ¿cierto?, de un gobierno de turno y dentro de las capacidades que tiene un gobierno, ¿cierto?, y las herramientas y las facultades que tiene, abordar el problema. Ese es el mandato, ¿cierto?, del presidente de la República dentro del plan de emergencia habitacional con perspectiva de Estado. Y cuando digo perspectiva de Estado, es un trabajo de largo plazo.
Si bien hay un compromiso presidencial en este mandato de 4 años de construir 260.000 viviendas a lo largo de todo el país, 31.246 en la región de Valparaíso, obviamente hay un trabajo a largo plazo que tiene que continuar, y eso en coordinación con distintas fuerzas, por ejemplo, ramas de las Fuerzas Armadas, Ferrocarriles del Estado, los servicios de salud, o sea, todas las instituciones públicas, ¿cierto? Como Estado tienen que ponerse a disposición porque tenemos que reducir la brecha habitacional que genera distintos efectos, sobre todo tomas, campamentos, ocupaciones ilegales, foco incluso de inseguridad, donde falta presencia del Estado. Oye, en términos generales... Es un tema muy que podemos conversarlo mucho rato. ¿No hay terrenos para la quinta región? No, sí hay. No, claro, Jorge, te puse en contexto un poco la crisis habitacional para que igual ponderemos y pongamos también en conciencia un poco la situación que tenemos como país en esta materia. Existen terrenos fiscales, incluso nosotros desde que asumimos parte del mandato del presidente y de la ministra de Bienes Nacionales, es poner a disposición propiedad fiscal. Nosotros pusimos 28 lotes, paños, ¿cierto?, propiedades fiscales al Ministerio de Vivienda a través de Serviu, que es el ente técnico que evalúa, ¿cierto?, la factibilidad del tipo de suelo. Si de los 28 espacios, propiedades fiscales que nosotros pusimos para el plan de emergencia, Serviu nos está entregando, ¿cierto?, una retroalimentación de cuáles sirven o cuáles tienen vocación, temas de mecánica de suelo, otros criterios que ellos manejan, y los que van avanzando para construir viviendas sociales. Eso es por la parte pública, el banco de suelo público. Obviamente hay otros mecanismos de compra de terreno a privado que también estamos generando distintas alternativas para poder agrandar el banco de suelo. Oye, Tomás, es que hay tanta necesidad, digamos, de una vivienda, ¿no? Totalmente. Que a lo mejor la gente se puede estar preguntando, bueno, ¿y por qué no parten primero por repartir el terreno y a partir de tener un terreno, ¿no es cierto?, la gente, los recursos que vaya teniendo o que se vaya ayudando, apoyando, asistencializando, no sé cómo se podrá decir, ¿no es cierto?, se vaya construyendo. No es una parte lógica, digamos, esa pregunta. Es que eso efectivamente se hace. Ya. Por ejemplo, los procesos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando primero disponer claramente de un suelo, donde se emplazan y se construyen viviendas sociales. Pero no es solo, pero no es solo el suelo para que el beneficiado, ¿cierto?, que necesita una primera vivienda con sus propios recursos, construya en el suelo que le otorga el Estado. No es solo ahí. La tarea del Ministerio de Vivienda y el compromiso, insisto, de este gobierno y del presidente de la República es disponer de suelo, ¿cierto?, por las distintas alternativas que te dije, y además generar subsidios y recursos para construir los proyectos habitacionales integrados. Integrados quiero decir que no sigamos construyendo ciertos proyectos de viviendas sociales retirados, ¿cierto?, en sectores periféricos donde no hay bienes y servicios públicos, no hay transporte público, ¿cierto? Entonces es entregar una solución integral hasta que se le entreguen las llaves. Ese es un poco lo que se enmarca el plan de emergencia habitacional. Obviamente que para eso necesitan muchos recursos, y para eso tenemos que, aparte de la ley de presupuesto, tenemos que avanzar en un pacto fiscal. Sí, yo te lo preguntaba porque es una inquietud a lo mejor muy, muy inocente. No, pero es súper legítima, es parte de la información claro, que estamos porque entregando. Tú me das elementos técnicos que efectivamente... claro, porque si es por eso te doy un terreno, ¿no es cierto?, muy distante, muy alejado, y arréglatela como podáis, ¿no es cierto?, construye una media agua como podáis. Es que ese es el problema, exactamente. Tampoco tení agua potable, Es que eso, Jorge, tú le das al clavo con un tema, porque, por ejemplo, el Ministerio tiene política de regularización de viviendas, ya, pero eso también tiene que estar apegado a márgenes legales, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo, de que podamos generar asentamientos para vivienda, para obviamente núcleos familiares vivan, pero en condiciones dignas. Y eso es alcantarillado potable, sectores ya urbanizados, sectores donde se genera una inversión de un proyecto de vivienda social, pero conectado con otros bienes y servicios públicos. Entonces también esa mirada hay que ir avanzando y desarrollándola. Ahora, ya, está súper clarito ahí que me parece muy interesante. Este es un ministerio, ¿no es cierto? Así es, Ministerio de Bienes Nacionales, el ex Ministerio de Tierra y Colonización. Ahora hacia el 79, si mal no recuerdo, 78 pasó a ser el Ministerio de Bienes Nacionales. Tomás, y este no es, tú como Ceremi, ¿no es cierto?, aquí de la región de Valparaíso, no es un ministerio muy conocido, muy socialmente entendido, ¿no? Sí, bueno, me ha tocado... O cercano, digamos, sí, o sea, me ha tocado conversar con vecinas en nuestro despliegue por la región, ¿cierto?, en las distintas comunas. Claro, muchas veces nos han señalado, oye, qué relevante la labor que hace el Ministerio de Bienes Nacionales, qué importante la labor social. Yo solamente te pongo un dato, a mí me gusta, ¿cierto?, tirar datos siempre cuando uno afirma o va relatando algunas situaciones de los procesos de regularización, que es parte de los productos que trabaja el Ministerio de Bienes Nacionales. El 85% de las solicitudes de regularización está dentro del 40%
90% del registro social de hogares, o sea, la gente más vulnerable. O sea, la importancia de la labor de bienes nacionales en materia, ¿cierto?, de movilidad social y de justicia social y territorial es fundamental. Y para eso también hacemos un trabajo mancomunado con los municipios, las direcciones de obras municipales, el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Y entre otros, obviamente, actores público-privados también. Ok, por ejemplo, un museo de una municipalidad X, ¿le corresponde a, Sí. a bienes nacionales? Sí, o sea, no. O sea, va a depender. Por ejemplo, A ver. una municipalidad quiere instalar un museo, ponte tú. Ya no tiene terreno. Y si bienes nacionales tiene propiedad fiscal disponible en esa comuna, Ok. obviamente se podría entregar una concesión de uso gratuito. Perfecto. Ya que es una de las figuras administrativas para nosotros disponer de propiedad fiscal a un tercero, en este caso el municipio, y ahí una vez que le otorgamos, ¿cierto?, la concesión del terreno a la municipalidad está facultada para construir un museo, obviamente, o lo que estime pertinente dentro de las necesidades que el municipio levanta de la comuna. Ok. Bueno, vamos a un terreno que es tan frecuentado en las vacaciones, en el verano, ¿no es cierto? Las playas. Las playas. Un amante de la playa, Jorge, obviamente. El borde de Polo Blanco, ¿decís tú? Cuidado que somos... vamos por las mismas. Oye, ya, pues, es de ustedes, ¿no es cierto? Ustedes tienen, ¿cómo se dice? O sea, ¿La mira, potestad? Mira, la playa, sí, es un poco la facultad de la fiscalización de acceso a las playas. Las playas, para que entendamos, igual es importante esto, las playas de mar, vamos a las playas de mar, Ya. porque hay playas de río, playas de lago, Sí. ya, las playas de mar en este caso son bienes nacionales de uso público, ya. No quiere decir que sea propiedad fiscal, no es de bienes nacionales, son bienes nacionales de uso público que según la ley orgánica de municipalidades, las municipalidades administran los bienes nacionales de uso público. Las plazas, las áreas verdes, ¿cierto? Las playas, en este caso de mar, ¿ya? Y en función de eso, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, el mismo decreto de ley 1939 nos faculta para fiscalizar el artículo 13, ahí para los amigos abogados que nos están escuchando les encanta así como irse minucioso, artículo 13 del decreto de ley 1939 nos faculta a nosotros, Leguleyadas. la leguleyada, yo no soy abogado, pero se aprende harto en el Ministerio, nosotros tenemos la facultad de fiscalizar y que hayan efectivamente acceso a las playas, obviamente para que todo ciudadano o ciudadana tenga garantizado el tránsito para poder disfrutar de las playas de nuestra región de Valparaíso. Ya. En términos generales, ¿hay mucho problema cuando llega la época estival con esto? Sí, mira, nosotros igual tenemos fiscalizadores, fiscalizamos durante los 365 días del año. Ya, pero ¿cuántos fiscalizadores Ya, tienen? qué buena pregunta, Jorge, yo no quería hacerla. Y eso que no nos pusimos de acuerdo. Tenemos 3 fiscalizadores para 38 comunas, incluyendo Rapa Nui y Juan Fernández. O sea, claro, a propósito de la necesidad de generar mayores recursos, a propósito del pacto fiscal. Oye, ¿y andan a pie? Sí, Se tenemos vehículos, yo incluso toman muchas una veces. micro para- No, vehículos ahí, lo poco, o sea, la poca que hay Ya. herramientas que tenemos y disponemos, obviamente, necesitamos disponer, obviamente, de todas las facilidades de los fiscalizadores. Pero es importante, por eso yo siempre remarco, aparte de la ley de presupuesto que nos va a aumentar en un fiscalizador más como región, la necesidad de aumentar, ¿cierto?, la capacidad del ministerio a propósito del pacto fiscal y poder generar mayores ingresos permanentes para gastos permanentes. Ok. Ahora, dicho esto, 3 fiscalizadores, efectivamente en la temporada estival se aumenta el flujo de visitantes, eso es claro, sobre todo post pandemia, cuando se liberan todas las restricciones sanitarias, ya el año pasado, que fue la primera temporada estival sin restricciones sanitarias, claramente el flujo de denuncias que se hacen a través del banner de la página del Ministerio de Bienes Nacionales aumenta y por ende nuestra capacidad de reacción y de coordinación con delegación presidencial regional, con la gobernación marítima respectiva, con el municipio respectivo, para dar una rápida respuesta y solución y que en definitiva si el acceso está bloqueado se permite y se libere para que todas puedan transitar. Ya, y la pregunta del millón, ¿qué fiscalizan? Nosotros fiscalizamos. ¿Pero qué? Po? No, si hay un acceso cerrado, una pandereta, un muro, en un caso así bien simple, si hay un acceso que siempre fue acceso y es el único acceso a la playa y si está cerrado o bloqueado ya sea por un particular, fiscalizamos, acusamos, procesamos la denuncia, sea admisible y tenemos que obviamente generar la apertura en este caso con la coordinación de la delegación presidencial, insisto, y otras instituciones públicas para poder... Gobernación marítima. Gobernación marítima, Claro. quien tiene la jurisdicción en definitiva de las Perfecto. playas de mar. Nosotros tenemos la facultad de fiscalizar, Es que pero eso- no administramos. Eso, para allá iba. Nosotros, si yo pongo, no sé, 7 carpas y me quedo todo el verano, obviamente que eso va contra, y los vecinos podrían alegar, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. digamos. No, todo el comportamiento dentro de las playas, ahí está la gobernación marítima, Ni siquiera la Carabineros policía. allá. No, es la jurisdicción, en este caso la Subsecretaría de Fuerza Armada a través de la Armada de Chile y ahí la Armada dispone de la Policía Marítima, es un gran labor que también hace la Armada durante la temporada estival, que también es una tremenda institución y con cuales nos coordinamos mucho para estos fines. Ya. Entonces, viene el verano, yo tengo
una casita que puede ser muy grande, ¿no es cierto?, que está colindante al mar, y a mí se me ocurre, ya voy a cerrar esta cuestión porque quiero que venga mi familia, mis amigos, y aquí vamos a hacer una fiesta, qué sé yo. Claro. Ya José ya está haciendo la idea ya. Y me pongo así como el amigo el Gasco, claro. Ya, bueno, aquí vamos a entrar con esa cuestión. Bueno, pero claro, porque ahí se conoció un poco también a propósito de la labor, pero no hay, Jorge, súper claro, para ser más preciso y conciso, no hay posibilidad de que hayan playas privadas en Chile. No puede haber playas privadas en Chile. Pero el resquicio es cómo llego a esa playa. Sí, claro, exactamente. Como si está generado. Yo, vecinos en Quintero, por ejemplo, en la comuna de Quintero, si siempre teníamos un acceso que está liberado y que es el único acceso, pero de un día para otro está cerrado, se genera la denuncia, nosotros acusamos recibo, fiscalizamos en terreno y ahí obviamente generamos las coordinaciones para poder abrir en el más breve plazo ese acceso que fue cerrado. Ya. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que haber una pasadita para la No, siempre es permanente. O sea, tiene que haber mínimo un ingreso a la playa y tiene que ser permanente. No puede ser cerrado por un arbitrio de forma parcial, o sea, 5 días a la semana se cierra. No, tiene que estar abierto todo el año el acceso a la playa. Al menos un acceso a la playa en definitiva tiene que estar garantizado. Ya, pero ¿cada cuántos metros? Porque te pongo Ritoque. Es una extensión larga, ¿no es cierto? Pero hay un sitio privado también, entonces... No, sí, es que en eso no se contrapone, claro, no hay una contraposición ni un tope, digámoslo así, con colindantes privados o particulares a una playa. Eso no hay problema, en definitiva es que el privado, en este caso si es el único, digamos, colindante a la playa, tiene que garantizar que hay un acceso libre a la playa. Ya, eso tiene que ser y es deber así, dentro del margen, el marco legal. No, nos pillan ahora, pero interesante. Sí. Pasa. Oye, ¿qué pasa con el borde, digamos, de los ríos, de los lagos, que también... Mismo criterio. Bienes nacionales de su público, playas de río, el río Rosín, por ejemplo, en Putaendo, ¿cierto? Las playas del lago, lo mismo. El caso del sur, tú lo graficaste bien ahí con el amigo con los brazos cruzados. La misma naturaleza jurídica y la misma, obviamente, facultad que tenemos como ministerio y el mismo propósito para poder abordarle y dar una solución. Abrirlo. ¿Cuántos metros? ¿Cómo se considera eso? Porque hay ríos, ¿no es cierto?, que tienen un estrecho. Sí, bueno, hay otro tema de fijación de deslinde de los ríos. Eso. A propósito, ahí entra la coordinación, la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, para fijar el deslinde del río, que es decir, cuál es la extensión del bien nacional de su público, de la playa, de río en este caso. Y en función de eso, se protege y se resguarda sobre esa superficie. Ya, es decir, si hay un privado colindante, tiene que tener claro el deslinde donde empieza el bien nacional de su público, la playa en este caso, y garantizar su acceso. Eso es un trabajo que también muy coordinado, es un trabajo público-privado en definitiva, porque acá hay muchos privados colindantes, legítimo derecho obviamente por lo demás de un privado a tener una casa en la playita, pero también existe el interés público también deprime el acceso y una coordinación público-privada, que es lo que nosotros mantenemos durante todo el año en esta materia. Ok. Interesante, ¿ah? No, es un tema que podemos estar conversando mucho tiempo, aparte de otras cosas que hacemos como ministerio, así que... Aprovechemos un par de minutitos, lo que quieras destacar. No, bueno, Tomás. Primero que todo, la importancia del ministerio en distintas labores, a propósito del ordenamiento territorial, a propósito de vivir, ¿cierto?, en armonía, respetando los ecosistemas, el patrimonio natural, obviamente la importancia del Ministerio de Bienes Nacionales para disponer de terrenos, no solamente para viviendas sociales, que es parte importante del compromiso de este gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que para fines, por ejemplo, de reactivación económica. Nosotros tenemos como ministerio una labor estratégica fundamental, por ejemplo, en el trabajo exponencial del hidrógeno verde. Ya, Bienes Nacionales ha puesto terreno a disposición para poder explotar aún más el potencial de hidrógeno verde, el litio también. Entonces ahí tenemos una labor estratégica de reactivación económica, de un eje productivo, ¿cierto?, de cambiar la matriz productiva energética, atacar el plan de emergencia habitacional. O sea, entramos en todas las áreas productivas, ¿cierto?, sociales, económicas, culturales en este país, y por eso el ministerio es tan relevante. Es un ministerio chiquitito, con pocos recursos. Necesitamos obviamente mayores recursos a propósito de la ley de presupuesto del 2024 que está en tramitación en el Congreso, pero además necesitamos un pacto fiscal que nos genere obviamente dotar de mayor herramienta a este ministerio como a otros ministerios y poder generar ingresos permanentes para gasto permanente y poder cumplir una mejor labor para dar solución a las personas. Oye, y ordenar un poco también con la burocracia. También, modernización, parte también del pacto fiscal y también de la ley de presupuesto es la modernización del Estado. O sea, mira, yo de profesión soy ingeniero comercial y soy un poquito, en la parte administrativa soy un poquito ansioso, me reconozco como un poco ansioso. Entonces cuando veo que las cosas se van tardando con otros servicios, municipalidades,
soy un poquito inquieto. Entonces, uno puede dar cuenta cuando está en la administración. Yo llevo 9 años ya trabajando en la administración en el Estado. Esta es mi primera experiencia dentro de un gobierno, ¿cierto? Claro, es la necesidad de modernizar el Estado en todos sus procedimientos, en los flujos, ¿cierto? En los controles de gestión. En definitiva, es un compromiso que también viene a ser el pacto fiscal, recaudar para también gastar mejor. Y en particular, digamos, lo que te compete directamente, digamos, me imagino que es mucha burocracia, con mucho papeleo, los terrenos, hay que medirlos, Sí. es todo un tema ahí, ¿eh? Sí, yo creo, o sea, insisto, la importancia, porque la modernización del Estado no se ejecuta, digitalización, modernizar todos los procesos, acotar los procedimientos, menos papeleo, no se puede lograr con buenas intenciones, no es cosa de plantearlo, sino que en definitiva se necesitan recursos para modernizar el Estado, modernizar el capital humano, a los funcionarios, modernizar nuestra plataforma informática, modernizar, cierto, las herramientas que tenemos como ministerio, en fin, necesitamos también recursos para modernizar. Y en eso también insisto en la importancia del pacto fiscal, porque a mejor Estado, no se trata solamente de agrandar el Estado a propósito de otra discusión que yo he escuchado por ahí, sino que tener un mejor Estado, y tener un Estado eficiente, digitalizado, moderno, y ahí necesitamos obviamente una inversión pública importante. ¿Y estamos como para pacto fiscal o no? Yo espero que sí, esperemos que sí. El ánimo del gobierno en esta materia ha sido de escuchar a todos. Yo creo que el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, ha sido bien enfático y ha tenido una voluntad y una coordinación con el mundo privado, con la CPC, con la SOFOFA, con el mundo de las pymes, ¿cierto? Con el mundo político también. La importancia del pacto fiscal también es mantener una responsabilidad fiscal. Yo creo que en eso, si hay algo que le puedo destacar a Chile, es gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, o gobiernos de centro derecha y gobiernos de centro izquierda, es la importancia de la responsabilidad fiscal. En eso todo hemos cumplido. La importancia de cuando los países crecen y se van desarrollando, cuando aumentan, cierto, en términos de crecimiento económico, necesitamos también no solamente gastar más, recaudar más. Y yo creo que ahí también ojalá se aborde con perspectiva de Estado y que necesitamos generar mayores recursos para mayores desafíos ciudadanos. Y ahí esperemos que en el Congreso puedan haber acuerdos que de verdad Chile no necesita en esta materia y necesitamos obviamente dotar de mayor Estado y de mejor Estado para dar soluciones estructurales a la familia. Tomás Kovacic. CRM de Bienes Nacionales, gracias por haber venido. No, gracias, Jorge. ¿Te tenía la conversa? Pasó rápido, sí, me pasó volando la verdad y esperemos ahí, me voy a autoinvitar a una nueva instancia para seguir conversando de otras cosas del Ministerio de Bienes Nacionales y otras vainas, como dice un amigo por ahí también, muy importante. Muchas gracias, que estés muy bien. bien. Jorge, que estés muy bien. Chao, amigos. Oye, y me vengo por aquí para despedirme, solamente muchas gracias, UCB Televisión, UCB Radio, Pura Noticia, las redes sociales, todos, para reencontrarnos mañana al mediodía. Chao.